Buen día para todos. El día de hoy empezaremos con una introducción sobre la interpretación del antibiograma. La idea es que esta revisión sea muy sencilla, muy básica, muy fácil de entender. Vamos a empezar. Entonces, ¿qué cosas vamos a ver en esta conferencia? Gram positivos, gram negativos. Vamos a hablar algo sobre la concentración inhibitoria mínima, que es la MIC, y vamos a ver algunos casos clínicos. Entonces, las bacterias son muy inteligentes, a veces se subestima la capacidad de las bacterias. Ellas viven mucho más antes que nosotros, hace 4.000 millones de años, siempre son más listas. Vamos a hablar sobre algo que se llama fenotipo natural, que es generalmente dado por el genotipo. Y especialmente sobre las bacterias más importantes, que son E. coli y Klebsiella, sobre todo para importancia médica, y también sobre Staphylococcus aureus. Fenotipos vemos, genotipos no sabemos. Eso es lo que normalmente nos muestra un antibiograma, el fenotipo, o sea, la expresión de la resistencia, pero realmente no sabemos o podemos en algunas ocasiones predecir este tipo de resistencia. Y vamos a ver la diferencia entre resistencia natural y resistencia adquirida. Entonces empezamos con algo muy básico. ¿Qué son las bacterias? Las bacterias son microorganismos procariotas, o sea que no tienen membrana nuclear, un tamaño microscópico entre 0.5 y 5 micrómetros y diferentes formas. Las bacterias de importancia médica se podrían dividir en dos importantes grupos, que son los cocos, que tienen su forma redondeada, y los bacilos, que son con su forma ovalada o cilíndrica, que generalmente los clasificamos como bacilos gram negativos y los cocos como cocos gram positivos. Bueno, entonces vamos a ver la diferencia entre las paredes bacterianas de los gram positivos y los gram negativos. Entonces, ¿por qué les decimos gram positivos? Porque tiñen en la tinción de gram. Entonces, por eso les decimos gram positivos y se ven de color morado. Bueno, y gram negativos porque no tiñen con la tinción de gram. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre los gram positivos los asemejo como con un pan y mantequilla encima. Entonces, ¿qué va a hacer este pan? Va a hacer la función de la membrana celular, y la mantequilla encima va a hacer la función del peptidoglicano. ¿Listo? Entonces, todo esto conforma la pared bacteriana. Entonces, vemos el peptidoglicano aquí formado por el ácido lipoteicoico, el ácido teicoico, quienes prestan principalmente una estructura. Afuera vamos a ver las beta-lactamasas, que son enzimas que se encargan de degradar los beta-lactámicos. Y como base tenemos la membrana celular, que como sabemos es una doble membrana lipídica que tiene unas proteínas de membrana. Aquí están los fosfolípidos, aquí están las porinas. Las porinas son como canales por donde pueden pasar los antibióticos, y esto es la membrana que recubre toda la bacteria, y este es el peptidoglicano que cubre toda la bacteria y conforma la pared celular. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver los gram negativos. Entonces, la gran diferencia es que los gram negativos tienen dos membranas celulares. Entonces, vamos a asemejarlo como un sándwich, ¿cierto? Un pancito arriba, otro abajo, y en la mitad vamos a tener varios componentes. Este de la mitad se llama el espacio periplásmico, donde hay componentes muy importantes. Entonces, tenemos la membrana externa, que es una membrana que está conformada por polisacárido O. Por el core de polisacárido está el lípido A, y todo esto me conforma algo que se llama una estructura que se llama lipopolisacárido. Lipo más polisacárido. ¿Listo? Aquí también tenemos proteínas transmembrana, como pueden ser las porinas y las bombas de flujo. Y en medio de estas dos tenemos el peptidoglicano. Miren la diferencia. El peptidoglicano acá en los gram positivos está de forma externa y en los gram negativos está de forma interna.
está el peptidoglicano y aquí, como pueden ver, están las beta-lactamasas. Recordemos que las beta-lactamasas son el principal mecanismo de resistencia de los gram negativos y son enzimas que degradan el anillo beta-lactámico. La membrana interna tiene unas proteínas de membrana, tiene las porinas y generalmente la membrana interna la encontramos pues conformando todo esto que se llama la membrana celular junto a la membrana externa y al lipopolisacárido. Listo, entonces todas estas bacterias como E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacter, Proteus tienen este tipo de membrana, ya tipo sándwich, mientras que los gram positivos como Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus tienen esta membrana tipo una sola membrana y acompaña al peptidoglicano que forma la pared celular. Continuamos presentando qué es la resistencia. Entonces tenemos una resistencia que es intrínseca, o sea que es innata de la bacteria, ya nace con esto y nos va a demostrar en el fenotipo, vamos a encontrar como por ejemplo Enterococcus resistente a las cefalosporinas y Klebsiella resistente a ampicilina. Entonces generalmente cuando en el antibiograma vemos que reportan Klebsiella, generalmente no se debe informar ampicilina. ¿Por qué? Porque si por alguna razón sale sensible a ampicilina, puede ser que le administren ampicilina a una Klebsiella que, digamos, tiene su resistencia innata a ampicilina. Entonces no sería una buena práctica clínica. La verdad, no se debería informar el antibiograma. Adaptativa, ¿qué quiere decir? Que se producen mutaciones de genes propios de la bacteria. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una bacteria que se expuso a un antibiótico y falleció, murió. Mientras que hay alguna mutante que generó una resistencia, sobrevive y esto genera que las bacterias que provengan de esta adquieren esta resistencia y ya son pues mucho más resistentes al antibiótico. Tenemos una resistencia adquirida. Esta generalmente se da por transferencia de ADN de una bacteria a otra y hay varios mecanismos de eh, transferencia de estos plásmidos. Estos plásmidos son diferentes al ADN de la bacteria, son como unidades móviles de ADN que se presentan en las bacterias y mediante estos plásmidos se transmiten los genes de resistencia de algunas bacterias. Entonces, por ejemplo, aquí hay la unión de un pili, se acercan a través de un pili y se eh, genera la transferencia de ADN. Entonces, de esta forma, esta es una forma muy representativa de la resistencia de beta-lactamasas. Entonces son genes que se transmiten de generalmente los gram negativos para transferir genes resistentes o genes de beta-lactamasas. Entonces, ¿qué pasa? Que una bacteria falleció, le digo yo, murió y tiene su gen de resistencia, entonces lo transfiere a una bacteria que está viva y esta bacteria que está viva pues genera toda la resistencia a los antibióticos que previamente se ha expuesto la otra bacteria que murió. Entonces la transferencia de ADN se puede hacer mediante conjugación, transducción, transformación y transposición. Los mecanismos de resistencia pueden ser los mecanismos enzimáticos como las beta-lactamasas, que ya habíamos dicho que son enzimas que degradan a los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos son un grupo muy amplio de antibióticos. Y las beta-lactamasas son un mecanismo de resistencia muy importante. Entonces tenemos, todas estas son beta-lactamasas, ¿no? Penicilinasas, AMC, BLEA, beta-lactamasas de espectro ampliado, beta-lactamasas de espectro extendido, carbapenemasas como KPC, BIM, NDM, entre otras. Entonces todas estas son beta-lactamasas. Entonces si degradan carbapenem se llaman carbapenemasas. Si degradan cefalosporinas de primeración, se llaman beta-lactamasas de espectro ampliado. Si degradan
cefepime, ceftriaxona se llaman beta-lactamasas de espectro extendido. Bueno, otro mecanismo de resistencia es el cierre de las porinas. Entonces, ¿qué pasa? Por las porinas, como recuerdan en la diapositiva anterior, bueno, en diapositivas anteriores veíamos que habían como unos túneles en las membranas de los gram negativos especialmente, por donde pasa el antibiótico. Entonces ellos cierran sus porinas y no permiten que los antibióticos pasen. Modificación en el sitio de acción, generalmente modificación en las proteínas unidoras de penicilina. Entonces, donde antes se unía el antibiótico, ahora ya no se puede unir. Entonces, esto es la modificación del sitio de acción. Y las bombas de flujo, entonces, en este caso, el antibiótico sí puede entrar, pero ¿qué pasa? La bacteria tiene unas bombas para expulsar el antibiótico y evitar que ese antibiótico le dañe. Entonces, como vemos, los mecanismos de resistencia son varios. Pueden ser transmitidos, digamos, de generación en generación, o también pueden ser adquiridos mediante plásmidos. O, como ya vimos, también pueden ser de forma adaptativa. Entonces, estos son los mecanismos de resistencia, un poquito mejor explicado. Entonces, el antibiótico está aquí. Esta es la membrana del gram negativo, que tienen dos membranas y tienen el espacio periplásmico por acá. Entonces, donde antes, este es el sitio de acción, que parece como un 1. Donde antes estaba este sitio de acción así, ahora cambia la conformación del sitio de acción, entonces el antibiótico ya no puede actuar en este nuevo sitio de acción. Entonces, esto generalmente ocurre ¿dónde? En las PBP, que son en los gram negativos, pero también puede ocurrir en los gram positivos. Bueno, segundo, miremos acá, por ejemplo, estas son expresión de enzimas alternativas. Entonces, por ejemplo, hay un paso que la bacteria utiliza para hacer sus ácidos nucleicos de A a B, y aquí hay unos pasos donde actúan unas enzimas. Entonces, ¿qué hace el antibiótico? El antibiótico bloquea este paso enzimático, pero la bacteria crea otro, crea un paso alternativo, o, por ejemplo, el antibiótico no puede pegarse a la enzima que está aquí y no puede inhibirla. ¿Por qué? Porque expresa unas enzimas alternativas a los blancos que normalmente, donde se pegaba normalmente el antibiótico. Entonces, aquí se pega normalmente, pero expresa unas enzimas diferentes, o sea, unas vías alternativas. Las bombas de flujo, como decíamos, entra por las porinas del antibiótico, pero luego vienen unas bombas de flujo que lo expulsan y pues el antibiótico no puede actuar. Lo otro, esto generalmente lo hace Pseudomonas, cierre de porinas, o también es una resistencia a imipenem. Meropenem también se puede presentar resistencia a imipenem por cierre de porinas. Entonces, como el antibiótico no puede entrar, pues entonces no puede ejercer su acción dentro de la célula. Y otro mecanismo muy importante es la degradación enzimática, que es lo que les decía de las beta-lactamasas, que degradan el anillo beta-lactámico y generan pues que no haya acción de estos antibióticos. Vamos a empezar con los cocos gram positivos. Entonces tenemos los principales que, no los principales, bueno sí, los principales que nos informan como cocos gram positivos en racimos. Entonces vemos como un racimo de uva, ¿cierto? Entonces está Staphylococcus aureus meticilino sensible, Staphylococcus aureus meticilino resistente y meticilino sensible. Está también el Staphylococcus epidermidis. Pero ¿qué pasa cuando nos informan Streptococcus pneumoniae, Enterococcus o Streptococcus pyogenes? Nos informan como cocos gram positivos en cadenas. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Pues que vienen uno seguido del otro. Esto ya lo habíamos visto. Recordemos que la membrana es así. Este es el espacio exterior, solamente tienen una membrana, y vamos a ver en la estructura de los gram positivos cómo es esa resistencia. Entonces, este es un estafilococo
de los años 40, donde vemos que prácticamente es sensible a todos los antibióticos, a todos los antibióticos. Pero posteriormente se introduce la penicilina y entonces se expresa el gen BLA-Z que nos representa la producción de penicilinasas A, B, C y D, siendo la más importante la A. El 90% de los estafilococos prácticamente tienen resistencia para penicilina, entonces esto se da por penicilinasas, o sea, beta-lactamasa se da esta resistencia. Que también podemos ver en el estafilococo aureus, podemos ver una resistencia del gen MECA, que eso lo vamos a ver más adelante en la próxima diapositiva mejor explicado, que la PBP2 se vuelve una PBP2A y genera resistencia para meticilina. Entonces esto nos da resistencia para penicilina, cefalosporinas, carbapenémicos, betalactámicos e inhibidores de la beta-lactamasa. La otra resistencia que no la puse aquí explícitamente es la resistencia que se llama la resistencia MLS, que es una resistencia compartida para macrólidos, lincosamidas y estreptograminas. Entonces, si tenemos un estafilococo aureus resistente a clindamicina y que sea sensible a eritromicina, tenemos que hacer algo que se llama un D-test, que eso ya no los informan actualmente en el laboratorio. Si ese D-test es positivo, quiere decir que la eritromicina comparte la resistencia con clindamicina. ¿Listo? Entonces, perdón, cuando la clindamicina está sensible y la eritromicina está resistente, hacemos el D-test. Entonces, hacemos el D-test para ver si la clindamicina tiene el gen MLS que comparte este tipo de resistencia y si por ejemplo clindamicina está sensible, eritromicina resistente y el D-test nos da positivo, ¿qué quiere decir? Que no podemos usar clindamicina a pesar de que nos salga sensible a clindamicina, ¿vale? Bueno, Staphylococcus aureus es lo que veníamos hablando de el cambio de la PBP, o sea, de la proteína unidora de penicilina. ¿Qué pasa? Miren, así está constituida la pared de los gram positivos. Entonces tenemos aquí, o sea, digamos que esta es como la estructura de lo que veíamos en la parte de afuera de la membrana, ¿ya? Este es el peptidoglicano. Vamos a verlo acá. Este es el peptidoglicán del que vamos a hablar. Entonces, esta estructura la vemos que está acá. Entonces, está conformada por ácido acetilmurámico, ácido acetilglicosamina y están unidos por el ácido teicoico con unos enlaces que se llaman los enlaces unidores de penicilina. ¿Listo? O PBP. Aquí en estas PBP, en lo que vemos nosotros color verde, se unen los betalactámicos y destruyen esta pared, ¿vale? Entonces son unos enlaces que están aquí y se van a unir el betalactámico y a destruir la pared. Entonces, ¿qué pasa? Esta PBP tiene una conformación así, miren, esta es la proteína unidora de penicilina, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Llega, este es el sitio de acción de la PBP2 y el antibiótico llega y se une perfectamente aquí. Pero, ¿qué pasa? Cuando hay una mutación, esta PBP2 se vuelve una PBP2A y se vuelve más pequeño y con menor afinidad. Entonces, nuestro beta-lactámico ya no puede actuar aquí. Entonces, esto genera resistencia del estafilococo aureus a la meticilina, oxacilina, cloxacilina, cefasolina. Entonces es la PBP2A la que genera una Staphylococcus aureus meticilino resistente. En el Streptococcus pneumoniae generalmente vemos algo parecido en la PBP2X, 2B y 1A. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo actualmente cuando nos informan unos cocos gram positivos en racimos? ¿Qué hacemos? Pues
a este cultivo que nos informan como hemocultivo, positivo, para, em, cocos gram positivos en racimos. Entonces le hacemos una, un film array de sepsis y entonces aquí nos va a informar el gen que se llama MECA. Recuerdan que les había dicho que mediante el gen MECA se produce la resistencia, o sea, se detecta la resistencia del estafilococo aureus a la meticilina, o sea, se detecta que la PBP2 ha cambiado a PBP2A y ahora es resistente. Entonces, mediante la identificación por PCR de este gen MECA, en este caso no es detectado, podemos decir que es un Staphylococcus aureus meticilino sensible, ¿cierto? Entonces, si aquí nos saliera MECA detectado, sería un Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y esto lo podemos tener en las primeras horas después de tener las botellas positivas, sin esperar pues el resultado del cultivo, y ya podemos dar un tratamiento dirigido. Cuando nos reportan cocos gram positivos en cadenas, ¿se acuerdan que habíamos visto que es uno delante del otro en cadenas? Cocos gram positivos, miren, están moraditos. Pensamos en Streptococcus, ya sea Pneumoniae, Piógenes o Enterococcus. Podemos pedir un film array de sepsis en ciertos casos seleccionados. Bueno, vamos a hablar algo de la MIC, de neumococo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es la MIC? La MIC es la concentración inhibitoria mínima. ¿Qué quiere decir? Que es la concentración mínima del antibiótico al que se inhibe el crecimiento bacteriano. Entonces, por ejemplo, para neumococo, la MIC en la resistencia de penicilina en patologías que no sean meningitis, en Colombia es alrededor del 30%. Entonces sería sensible si tenemos una MIC menor o igual a 2 microgramos mililitro y resistente mayor o igual a 8. Entonces, en estos casos tendríamos que proporcionar una dosis alta de amoxicilina o una dosis alta de ampicilina, dependiendo pues el estado del paciente. Sin embargo, en la resistencia del neumococo a penicilina es aproximadamente el 41%. Miren que en el sistema nervioso central pues no nos podemos dar el lujo de fallar. Y aquí la MIC es mucho más pequeña, o sea que tenemos que dar un tratamiento diferente si tenemos un neumococo resistente. Entonces aquí va ceftriaxona, vancomicina, bueno, y miramos pues cómo está nuestro neumococo. Bueno, seguimos. Debemos tener en cuenta, por ejemplo, en Latinoamérica, las vacunas que se manejan en nuestro plan de inmunizaciones. Por ejemplo, en Colombia ya está la vacuna en el PAI, en el Plan Ampliado de Inmunización, la vacuna PCV13 en 2 dosis, en 3 dosis, en un esquema de 2+1. Y la idea pues es que avancemos a PCV15, que tenemos ya incluidos los serotipos de PCV13 más los 22F y 33F, que la vacuna actualmente está en Colombia, pero se puede formular de forma particular, sobre todo en los pacientes que tienen infecciones respiratorias a repetición, pacientes que sean de riesgo, que tengan asma, pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, pacientes que hayan tenido infecciones respiratorias que los hayan llevado a UCI, todo esto. Entonces, recordemos que esto es una gráfica de un estudio de Colombia donde nos muestra los diferentes serotipos de neumococo de acuerdo a si son resistentes a un antibiótico, a 2 antibióticos, a 3 antibióticos. Pero quiero que le presenten especial énfasis en los niños, en el serotipo 19A,
Entonces el 19A tiene resistencia, miren, sensibilidad aquí. Aquí resistencia a un antibiótico, a 2, a 3, a 4 y a 5. Entonces, este es uno de los serotipos que presenta mayor resistencia. Pero, ¿qué pasa? La protección a este serotipo se encuentra en la vacuna PCV13. Entonces, mucho cuidado con los niños que solamente tienen la vacuna de PCV10. ¿Por qué? Porque pueden presentar múltiples resistencias debido a el serotipo 19A. Factores de riesgo de neumococo resistente, como todos sabemos, son niños pues, que debemos evitar darles amoxicilina o ampicilina. Según la Academia Americana de Pediatría y la ITSA, son antibióticos previos, edad menor de 2 años, niños que vayan a guardería, que tengan vacunación incompleta o que hayan estado hospitalizados recientemente. Bueno, entonces tenemos aquí también como una mención especial enterococo. Tenemos Enterococcus fecalis, Enterococcus faecium, es sensible a ampicilina y Enterococcus faecium hay un mayor porcentaje de resistencia a ampicilina y es más probable que tengamos que darle tratamiento con vancomicina. Bueno, ahora sí nos vamos a los gram negativos. Los gram negativos tienen unos mecanismos de resistencia un poco más especializados. Veíamos que los gram positivos generalmente la resistencia es por modificación en el sitio de acción, o sea, modificación en las PBP, proteínas unidoras de penicilina, mientras que en los gram negativos el principal mecanismo de resistencia es por beta-lactamasas, o sea, enzimas. Entonces tenemos una clasificación muy sencilla, fermentadores, no fermentadores. Tenemos E. coli, Klebsiella y acá en no fermentadores tenemos Pseudomonas, Acinetobacter y Stenotrophmonas maltophilia. Recordemos que tienen membrana externa, membrana interna y en el medio están las beta-lactamasas. Entonces acá vemos un resumen de lo que les decía anteriormente, pérdida de porinas o cierre de porinas. Vemos las bombas de eflujo, vemos aquí las enzimas modificadoras de aminoglicósidos, vemos aquí mutaciones en el blanco, en el sitio de acción, como puede ser la DNA girasa y la topoisomerasa, como ocurre en el trimetoprim-sulfa, y mutaciones en los ribosomas. Las beta-lactamasas están, las beta-lactamasas. No veo las beta-lactamasas. A ver, las beta-lactamasas están aquí, como les había dicho, están en medio de las dos membranas y entonces el antibiótico logra ingresar por la porina, pero cuando está dentro del espacio periplásmico, las beta-lactamasas presentan la degradan y pues ya el antibiótico no puede ejercer su acción. Entonces aquí vamos a hacer como un cuadro muy gráfico sobre las beta-lactamasas. Las beta-lactamasas pueden ser penicilinasas y presentan resistencia a las penicilinas como ampicilina, amoxicilina. Pueden presentar resistencia a los inhibidores de beta-lactamasas como por ejemplo el sulbactam. Y esta resistencia se llama IRT, inhibitor resistente. Y aquí tenemos BLEA, que son las beta-lactamasas de espectro ampliado que nos generan resistencia para penicilinas, ampicilinas, cefalosporinas de primera generación. Cuando vemos resistencia a cefalosporinas de primera, decimos que es una BLEA. Tenemos también las AMC, que son que nos presentan resistencia para cefalosporinas de primera generación, de segunda y de tercera. Tenemos las beta-lactamasas de espectro extendido que presentan resistencia para cefalosporinas de primera hasta la cuarta generación, generalmente son CTXM. Y las carbapenemasas, que es como su nombre nos dice, generan resistencia a los carbapenémicos, cefalosporinas de primera a cuarta generación. Y se pueden llamar BIM, OXA, KPC, NDM, dependiendo la bacteria en la que se expresen, vamos a tener el tipo de carbapenemasas. Entonces, esto es una cortesía del doctor Wilfrido Coronel
Tenemos aquí las penicilinasas, las beta-lactamasas BLEA que se llevan a las penicilinas y a las cefalosporinas de primera generación. Tenemos a las BLE que se llevan tanto a las penicilinas, cefalosporinas de primera, de segunda, monobactams y hasta las cefalosporinas de cuarta. Las carbapenemasas que se llevan todo y hay otras clases que tienen como SM, IMI y NMC, que son de otras de clase A, que solamente tienen resistencia a las de cefalosporinas de segunda, carbapenems, y dejan libre monobactams y cefalosporinas de tercera y cuarta. Entonces, un repasito muy breve de las cefalosporinas. Entonces, tenemos aquí la cefalosporina de primera generación, cefazolina, cefalotina, cefalexina. Generalmente las usamos en piel y en infección de vías urinarias. Las de segunda generación, cefuroxime, y generalmente infección de vías urinarias, neumonía. Las de tercera generación, que son cefotaxime, ceftriaxona y ceftazidime, generalmente en infecciones del sistema nervioso central y neumonía. Las cefalosporinas de cuarta, que son cefepime. Esta es la única que utilizamos, cefalosporinas de cuarta. Generalmente las utilizamos en infecciones asociadas al cuidado de la salud. Y tenemos una cefalosporina nueva que es, bueno, relativamente que es de quinta generación, que es ceftaroline, que nos sirve para Staphylococcus aureus meticilino resistente. Digamos que puede actuar en la PBP2A, entonces nos sirve para infecciones causadas por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, ¿qué pasa? De la primera a la cuarta generación, las cefalosporinas van aumentando su actividad contra gram negativos y de la cuarta hacia la primera van aumentando su actividad para gram positivos. Entonces, ¿de qué se trata leer la lectura interpretada del antibiograma? ¿Listo? Por ejemplo, en niños tenemos una E. coli fenotipo natural. Miren, todas las mediciones a los antibióticos son sensibles. Esta es una E. coli en un urocultivo. E. coli con recuento mayor de 100.000 unidades formadoras de colonia y es una E. coli fenotipo natural. Entonces tenemos que varios antibióticos, ¿cierto? Nos pueden servir. Tenemos amikacina, tenemos cipro, tenemos ceftriaxona, tenemos trimethoprim-sulfa, muchos antibióticos, ampicilina, sulbactam. Pero el antibiótico ideal en este momento, en este tipo de infección, sería cefalexina. ¿Por qué? Porque es menor espectro y menores efectos adversos. ¿Cuáles serían los efectos adversos de estos demás medicamentos? Por ejemplo, amikacina, ototoxicidad, nefrotoxicidad. Ciprofloxacina también no se usa en niños porque tiene unos efectos adversos en el talón y en el cartílago de crecimiento y también cubre anaerobios. Entonces, digamos que en ese caso, pues los anaerobios no tienen la culpa. Siempre yo lo digo así, o sea, los anaerobios, si no los tocamos, muchísimo mejor. Trimethoprim-sulfa, que pasa en los niños pequeños, pueden causar Steven Johnson o pueden causar depresión de la médula ósea. La ceftriaxona, recordemos que es un antibiótico, una cefalosporina de amplio espectro y pues si tenemos una E. coli de fenotipo natural, pues sería un despropósito utilizarla en este tipo de infecciones. Así sea un paciente que está en UCI, así sea un paciente que está grave, lo ideal sería utilizar cefalexina. Ampicilina sulbactam, pues también nos serviría. Sin embargo, ampicilina sulbactam también cubre anaerobios. Entonces, ¿qué culpa tienen los anaerobios? Entonces, aquí sería cefalexina. Aunque nos presente que está sensible a ampicilina, no se recomienda porque presenta alto riesgo de que se produzcan penicilinasas, que la ampicilina genere una producción de penicilinasas y finalmente tengamos un fracaso clínico. Entonces, en este caso, la decisión sería cefalexina. Bueno, entonces en la lectura de antibiograma y nuestro tratamiento de infectología, menos es más. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a escoger? Un antibiótico que tenga menos espectro y menores efectos adversos, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ver un caso clínico para poder interpretar el antibiograma.
Entonces, tenemos un paciente de 5 meses de edad, consulta por 3 días de evolución de vesículas eritematosas en piel con áreas de celulitis en región occipital y fiebre, hermanos y madres con varicela, parto domiciliario y sin vacunación. Entonces, tiene los leucocitos en 15.000, unos neutrófilos en 12.500, unos linfocitos en 1.500, el resto normal, la PCR 1.5 miligramos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el diagnóstico? Una infección, probablemente una varicela que está sobreinfectada. ¿Cuál va a ser nuestro enfoque? Pues vamos a iniciar qué tratamiento empírico. Entonces, el tratamiento empírico que tenemos que, como es un niño de 5 mesecitos, para las lesiones sobreinfectadas, vamos a iniciar un tratamiento que cubra gram positivos, ¿cierto? Porque las infecciones en piel lo más probable es que tengan infecciones por gram positivos. Y sobre todo, pues estamos hablando de varicela, puede ser un streptococcus, puede ser un staphylococcus aureus, dependiendo la región en la que nos encontremos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a las 17 horas nos crecen unos cocos gram positivos en racimos en ambos hemocultivos. Aquí podríamos hacerle el film array de sepsis antes de tener el cultivo, sin embargo aquí nos esperamos al cultivo y ¿qué pasa? Tenemos sensibilidad a todos los medicamentos, excepto para la penicilina G, que como sabemos que todos los estafilococcus aureus prácticamente tienen penicillinasas. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento de elección? En este caso sería oxacilina o sería cefazolina, porque tenemos un Staphylococcus aureus meticilino sensible, ¿cierto? Eh, el tratamiento, ya lo dijimos, la duración del tratamiento depende cuánto se demore en limpiar la bacteriemia y los hemocultivos de control serían 48 horas después de haber iniciado el tratamiento dirigido. Bueno, tenemos un paciente de 2 meses, otro caso clínico, consulta por fiebre de 12 horas de evolución, 2 episodios de vómito y luce bien. Recordemos que el paciente de 2 meses es un paciente especial porque tiene alto riesgo de infección invasiva. Los leucocitos están en 13.000, los neutros en 10.500, los linfocitos en 500, resto normal, la PCR en 10. Entonces, ¿qué pasa? Pues es un lactante febril sin foco. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Idealmente, ceftriaxona. Tenemos que hacerle un enfoque de hemocultivos, urocultivos y punción lumbar. Generalmente hacemos punción lumbar cuando el paciente tiene elevados los reactantes, como en este caso. Resulta que en nuestro urocultivo aparece una Klebsiella pneumoniae con sensibilidad a todos los medicamentos testeados. Esta es una Klebsiella pneumoniae, fenotipo natural. ¿Qué tratamiento sería el más importante? Está con ceftriaxona. ¿A qué lo desescalamos? A cefazolina, ¿cierto? Menores efectos adversos, menor espectro. Lo pasamos a cefazolina a este niño. Claro, obviamente si la punción lumbar está negativa. Bueno, entonces, y los hemocultivos negativos, porque pues cefazolina no tiene buena penetración en el sistema nervioso central. Ahí lo que se supone es que los hemocultivos son negativos y que también el líquido cefalorraquídeo es negativo. Entonces, vamos a ver otros mecanismos de resistencia de las enterobacterias que serían mirar la diferencia en si tiene enzimas BLE o enzimas AMC. Entonces, ¿cómo diferenciamos? ¿Cómo podemos diferenciar mediante el antibiograma? Perdón. ¿Cómo podemos diferenciar en cuanto al antibiograma si es una enzima BLE o si es una enzima AMC? Entonces, aquí les tengo el truco. Entonces, ¿qué pasa? Una BLE es resistente a Astronam, es resistente, la BLE también es resistente, digamos que aquí no hay como diferencias entre la primera, segunda y tercera, no hay diferencias, ¿cierto? Sin embargo, si vamos en cuanto al cefepime, que es una cefalosporina de tercera generación, las BLE todas son resistentes a cefepime, mientras que el AMC puede ser resistente o puede ser sensible. Incluso cuando está sensible podemos hacer tratamientos de bacterias AMC con cefepime. Los carbapenémicos, ambas son sensibles y al inhibidor de ácido clavulánico, al inhibidor de
beta-lactamasas que se llama ácido clavulánico. Las BLE son sensibles, sin embargo la AMC es resistente. Y lo principal, que es la cefoxitina, es sensible en las BLE y resistente a la AMC. Entonces, si yo tengo una Klebsiella pneumoniae o si tengo una E. coli que sea sensible a cefoxitina, probablemente es una BLE. Y claro, con todas estas características. Pero si está cefoxitin resistente, probablemente es una AMC. Bueno, entonces vamos a ver el caso clínico 3, paciente de 2 años, consulta en 3 ocasiones por síntomas respiratorios, le diagnostican infección por COVID, fiebre prolongada de 7 días y consulta nuevamente, tiene unos leucocitos de 20.000, unos neutros de 18.500, unos linfocitos de 500 y el resto normal con una PCR de 20.000. Entonces, ¿qué diagnóstico le haríamos? Entonces, pues inicialmente este paciente me lo comentaron como si fuera un SIMS-TAC. Sin embargo, por los hallazgos de los reactantes elevados, pues yo consideré que es un paciente con una sepsis. Entonces le tomamos hemocultivo, surocultivo y le tomamos una eco abdominal, un ecocardiograma, porque ya llevaba 7 días con fiebre. Entonces ese fue el diagnóstico que hicimos. Le hicimos como tenía sepsis, le iniciamos tratamiento con ceftriaxona mientras obteníamos pues, los cultivos. En este caso obtuvimos que tenía una peritonitis, o sea, tenía una apendicitis y además tenía una infección urinaria. Entonces, esta nos salió una E. coli en un urocultivo mayor de 100.000 unidades formadoras de colonia y miramos para tratar este microorganismo. Entonces, está resistente a ampicilina, ¿qué quiere decir? O sea, que tiene penicilinasas, está sensible a micacina, ciprofloxacina sensible, ceftriaxona resistente, miren. Entonces, aquí ya tiene un marcador de resistencia a ceftriaxona, cefasolina resistente, cefepime resistente, o sea que probablemente puede ser una BLE, ¿cierto? Porque está resistente a cefepime, cefoxitin resistente, mire, entonces ya no es una BLE, porque una BLE es sensible a cefoxitin, entonces es una AMC. Gentamicina resistente, imipenem sensible, meropenem sensible, ampicilina, sulbactam resistente, o sea que además es una IRT, trimetoprim-sulfa resistente, otro mecanismo de resistencia, bueno, en fin, y ácido clavulánico resistente, o sea que por todos los lados nos da que es una AMC, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son las bacterias que genotípicamente son AMC? Son productoras de AMC, pueden que la estén expresando o puede ser que no la estén expresando. Por ejemplo, Acinetobacter tiene la posibilidad de producir AMC. Morganella morgani también, Proteus, que es Vulgaris y Perneri, Providencia, Pseudomonas, Citrobacter fraundi, Enterobacter cloequi y Serratia marcescens. ¿Listo? Entonces, miren, aquí tenemos unas pseudomonas que está con ceftazidima sensible, ciprofloxacina sensible, esto es en esputo, cefepime sensible, imipenem sensible, levofloxacina sensible, meropenem sensible, piperacilina tazobactam sensible. Entonces, le daríamos ceftriaxona a esto primero, muy bien por el laboratorio que no nos informa ceftriaxona. ¿Por qué? Porque si le damos ceftriaxona vamos a hacer que estas pseudomonas produzca AMC. ¿Listo? BLE o AMC. Entonces, en el líquido peritoneal de nuestra paciente tiene Klebsiella pneumoniae. Bueno, ¿qué tratamiento le daríamos para esto? Para esta infección urinaria. Está resistente a cefepime, miren, resistente a cefepime y es una AMC y es una paciente que está en sepsis, entonces probablemente lo más probable es que haya que darle tratamiento con meropenem. Acá. Entonces, en el líquido peritoneal tenemos una Klebsiella pneumoniae que está amicacina sensible, ciprofloxacina resistente, ceftriaxona resistente, ¿no? Cefasolina resistente, o sea que ya tenemos aquí beta-lactamasas de espectro ampliado, cefepima resistente, cefoxitin sensible, o sea que probablemente es una BLE, ¿cierto? Gentamicina resistente, imipenem sensible, meropenem sensible, ampisulva resistente, o sea que es una IRT también.
piperacilina intermedio, ertapenem sensible y clavulánico sensible. O sea que es una BLE. Entonces, si en el líquido peritoneal tiene una BLE y en la orina tiene un AMC, probablemente tengamos que darle tratamiento con meropenem. Caso clínico 4. Paciente de 10 años con infecciones urinarias a repetición, más una malformación en las vías urinarias. Última infección tratada con ertapenem por 5 días, hace 15 días. Consulta por 3 días de síntomas urinarios. Pues probablemente sea otra infección urinaria, ¿cierto? Entonces, este paciente, si tiene un daño renal, pues, y está en sepsis, lo más probable que le daría sería ertapenem y porque tiene alta probabilidad de tener un microorganismo BLE. ¿Qué pasa? Tiene una E. coli en la orina y no nos detecta carbapenemasas, ¿no? Entonces no hay enzimas que degraden carbapenems. Entonces aquí tenemos la prueba carba-NP que es negativa. Y tenemos que es ampicilina resistente, amicacina sensible, ciproresistente, ceftriaxona resistente, cefasolina resistente, cefepime resistente, cefoxitin resistente, bueno, es un AMC, gentamicina resistente, imipenem sensible, meropenem sensible, ampicilva resistente, IRT, trimethoprim sulfa resistente, piperacilina resistente y ertapenem resistente. Entonces, está resistente a ertapenem. ¿Qué pasa si está resistente a ertapenem? Que probablemente tengamos pérdida de porina, ¿cierto? Está resistente, o sea que es una E. coli resistente a un carbapenem, ¿cierto? Pero su mecanismo de resistencia no es por carbapenemasas, sino que su mecanismo de resistencia es por pérdida de porinas. Recordemos que las porinas nos dejaban entrar el antibiótico de afuera hacia adentro, pero si estas porinas se pierden o esas porinas se cierran, ¿qué pasa? Que pues el antibiótico no va a poder actuar, por lo cual me sale resistente a ertapenem. Entonces, en este caso, dependiendo el paciente, si está estable, podemos probar amicacina o directamente si está en sepsis, pues meropenem. Entonces veamos como unos ejemplos pequeños de las carbapenemasas. Todas las carbapenemasas no son KPC. Recordemos que esta se le dio el nombre de KPC porque se encontró en Klebsiella pneumoniae, carbapenem resistente. Sin embargo, no solamente está en Klebsiella, puede estar en E. coli, en fin, en otras bacterias. Entonces estos son los tipos. ¿Qué quiere decir? Que tiene un sitio activo de serina que hidroliza a todos los betalactámicos. Inhibido por avibactam e inhibido por ácido borónico. La NDM, ¿qué pasa? Que es, también se le dio el nombre por New Delhi, metalocarbapenemasa, los representantes BIM y MP, que tienen un sitio activo de zinc que hidroliza todos los betalactámicos, pero no hidroliza strionam. Digamos que es una forma que podríamos distinguirla, sin embargo ahora tenemos otras formas moleculares de distinguir estas carbapenemasas. No son inhibidas por avibactam. Y la OXA 48 que tiene, son tipo clase D, tiene una serina en su sitio activo, hidroliza las penicilinas en los carbapenémicos y sí son inhibidas por avibactam. O sea que los que tienen, las que son inhibidas por avibactam, podemos utilizar de tratamiento cefta-avibactam como las tipo A y las tipo OXA, las tipo D. Pero no podemos utilizar en las NDM porque no son inhibidas por avibactam. ¿Qué se hace en este caso? Actualmente el tratamiento es ceftazidime-avibactam más astrionam, ¿cierto? Son transferidas por plásmidos, lo cual quiere decir que se diseminan rápidamente. Entonces tenemos la resistencia a meropenem, tenemos aquí una Klebsiella usana con un recuento, es un urocultivo de más de 100.000 unidades formadoras de colonia. Nos dice el test de carbapenemasas que tiene una carbapenemasa tipo serina o KPC. Entonces miren, prácticamente tiene resistencia a todo, fosfomicina sensible, cefoxitin resistente, meropenem resistente, miren la MIC está más de 32, ampicilva resistente, trimethoprim, bueno, todo esto está resistente. Entonces tiene una carbapenemasa tipo A, el tratamiento sería, como ya dijimos, cefta-avibactam.
Recordemos que tenemos unos paneles que también nos predicen que nos detectan esa resistencia mediante detección molecular. Tenemos, estos son los genes de resistencia. Mira, aquí está MECA para Staphylococcus aureus, están para BLE, CTXM, están para pues, enterococo resistente a vancomicina, bueno, y otros. Y recordemos que en el panel FilmArray de neumonía también tenemos resistencia de MECA para Staphylococcus aureus, y tenemos también resistencia para BLE, y tenemos también detección de carbapenemasas, como ya dijimos, KPC, NDM, Oxavim, y esto pues es una gran ayuda al panel de neumonía cuando tenemos a nuestro paciente intubado. Y el panel de sepsis pues se indica generalmente cuando tenemos cocos gram positivos en racimos, con infecciones en piel, que pues estén en sepsis y que podamos rápidamente desescalar a el tratamiento dirigido. Si nuestro gen MECA no sale positivo, pues es un estafilococo aureus meticilino sensible. Si no sale negativo, es un estafilococo MECA positivo resistente y MECA negativo meticilino sensible. Bueno, eso sería todo. Gracias. Aquí no escribí mis redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como Uso Racional de Antimicrobianos, y lo mismo que en Facebook. No se pierdan. Esta es una introducción muy básica sobre la lectura del antibiograma. Sin embargo, este tema tiene muchísimas aristas, muchísimas variaciones, muchísimas... sobre todo en cuanto a la clínica, puede variar muchísimo dependiendo del foco en que se encuentre la infección. Entonces varía pues la distribución del antibiótico, por lo cual debemos tomarlo como una guía. Y los invito a adquirir el curso completo de lectura interpretada del antibiograma en la plataforma de Hotmart, y seguir mis redes sociales también como Anabel Ortiz Burgos. Me pueden encontrar en Instagram y Facebook. Muchísimas gracias. Espero sus comentarios en la plataforma de YouTube y también en Hotmart. Muchísimas gracias. El correo, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, es usoracionaldeantimicrobianos@gmail.com. Muchísimas gracias.